La doctora Alicia Salvador Fernández Montejo ha sido recientemente, en esta semana, distinguida como miembro honorario de la Orden del Colegio de Psicólogos del Perú, pero la doctora es docente reconocida internacionalmente como docente universitaria de la Universidad de Valencia. Es licenciada en Psicología y Ciencias de la Educación por la Universidad de Valencia. También es doctora por esta misma universidad, catedrática de Psicobiología en la Universidad de Valencia. Ha sido directora del Departamento de Psicobiología y decana de la Facultad de Psicobiología en la misma universidad, la Universidad de Valencia. Ha sido coordinadora también del Laboratorio de Neurociencia Social Cognitiva del Grupo de Excelencia. También es actualmente directora del programa de doctorado de Neurociencias de la Universidad de Valencia y previamente del doctorado de Neurociencia con mención hacia la excelencia. Iniciadora y codirectora del Máster Universitario de Neurociencias Básicas y Aplicadas, miembro del Comité Ejecutivo del International Union of Psychological Science, IUPSIS, y académica de número de la Academia de Psicología de España. La doctora es autora de capítulos de monografías, manuales, ha presentado múltiples ponencias a lo largo del mundo y es una investigadora reconocida por distintas universidades de todas partes del mundo. Entonces, lo vamos a recibir a la doctora Alicia Salvador Fernández Montejo con un fuerte voto de aplauso, por favor. Muchas gracias, doctora. Vamos a hablar de quejas de memoria, deterioro cognitivo y factores que influyen sobre el estrés. Bueno, pues este es el título que elegí para esta presentación: Avances en el estudio de las quejas de memoria en relación con la edad. Todos sabemos que estamos sometidos a una gran cantidad de información. Tenemos un volumen muy fuerte que además nos llega por distintos canales, que llega de forma también acelerada, hay numerosos cambios y tenemos muchas veces o estamos realizando distintas tareas a la vez. Todo ello genera una sobrecarga mental muy asociada al estrés, una generación de estrés. Aunque el propio estrés también produce más sobrecarga, exagera los efectos negativos de esa sobreestimulación a la que estamos sometidos. El estrés sabemos que afecta a la cognición y dentro de la cognición también sabemos que hay numerosos procesos, dominios cognitivos diferenciados. Tal vez el que más atención ha recibido en la investigación es el relativo a la memoria. Y este interés por la memoria ha ido en aumento por otras razones asociadas no solo al estrés, sino a un fenómeno que se está produciendo a nivel mundial, y es el aumento de la esperanza de vida, el fenómeno del envejecimiento. Y asociado a ese envejecimiento aparecen unos constructos, aparecen unas síndromes, aparecen unas enfermedades muy asociadas al paso de los años, al envejecimiento. Y en todos estos distintos niveles, la memoria juega un papel fundamental. Vamos a centrarnos en las quejas de memoria. Quejas subjetivas de memoria. Veremos sus características básicas. Haré también una referencia a cómo el estrés afecta a la memoria y a ese paso de la percepción subjetiva. Hablaremos del papel que pueden tener y que se aplican hoy en día a estos constructos en relación a las enfermedades neurodegenerativas y resaltaremos una variable, un factor que hemos considerado fundamental y que se irá viendo a lo largo de la presentación, que es la edad. Los distintos
esenciales para poder llegar a entender esas relaciones y esas características de los efectos del estrés sobre la memoria y las quejas subjetivas de memoria. Bueno, ¿qué se entiende por quejas subjetivas de memoria? Pues como aparece aquí indicado, es una percepción subjetiva. Es lo que yo pienso acerca de mi memoria, de cómo funciona mi memoria, de cuán bien o cuán mal funciona, de cuántos fallos tengo, de qué problemas asociados a la memoria puedo tener. La definición inicial y la definición, digamos, aceptada en principio es la que indica que es una percepción subjetiva de olvidos, de fallos, de episodios de distracción que nos ocurren en nuestra vida diaria y que suceden de forma recurrente, no de forma aislada, y que hay una ausencia, es decir, no hay ningún motivo orgánico o biológico subyacente. ¿Conocemos algún test o algún elemento para evaluar las quejas de memoria? Pregunto, porque estamos prácticamente en familia. ¿Os resulta conocido este constructo? Quejas subjetivas de memoria. Un aspecto fundamental está resaltado en negrita, subjetivo. No es lo que pasa, es lo que yo pienso que pasa. Según el principio se considera que no hay una causa biológica. Entre esas características básicas se considera que no hay una relación entre la percepción subjetiva y el rendimiento objetivo. Es decir, que no deberían haber problemas cuando se pasan los test neuropsicológicos habituales para la memoria. Pero algunas veces sí que se han encontrado algunos déficits. El problema está en que hay muchísima heterogeneidad en los resultados. Y esa heterogeneidad, cuando se aplica a las quejas subjetivas de memoria, se deben o se achacan fundamentalmente a tres aspectos. Los métodos de evaluación que se utilizan para decir si hay quejas o no hay quejas de memoria. Algunas veces son test, algunas veces son entrevistas, otras veces son simplemente preguntar ¿tiene usted fallos de memoria? Entonces, cuando comparan los resultados pueden ser resultados muy heterogéneos. Un segundo aspecto es el contexto. Algunas veces eso se hace en un contexto clínico, en un hospital, por ejemplo, y ahí es donde se pregunta. Otras veces los resultados se obtienen a través de estudios amplios en que se pide a voluntarios, por ejemplo, personas sanas de distintos niveles. Los resultados pueden ser diferentes. En tercer lugar, los participantes. Pueden ser hombres, pueden ser mujeres, pueden tener 20, pueden tener 50 años. La reserva cognitiva puede ser distinta, pueden haber algunas enfermedades. Todo eso puede estar influyendo en la heterogeneidad de los resultados. Y otro aspecto importante es que aunque se decía que no deben haber causas subyacentes de orden biológico, cuando se empieza a estudiar y se tienen datos de neuroimagen, entonces sí que empiezan a aparecer que hay algunas diferencias entre aquellas personas que presentan, que dicen que su memoria no funciona bien y las que no. A nivel subjetivo, como estamos diciendo todo el rato. Menor tamaño en algunas estructuras cerebrales clave para la memoria, por ejemplo el hipocampo o la corteza prefrontal, y también aparece una conectividad aumentada. Hay más conexiones, lo que hace pensar en que hay mecanismos compensatorios. Todo eso hizo pensar que las quejas de memoria podían ser una etapa previa al deterioro cognitivo leve e incluso a la enfermedad de Alzheimer. Y de ahí, pues, gran parte del interés actual. Ahora quiero hacer referencia a la investigación propia que venimos haciendo en el Laboratorio de Neurociencia Social Cognitiva, que coordino
investigaciones, estudios que venimos haciendo sobre las relaciones entre el estrés y aspectos cognitivos, toma de decisiones, pero sobre todo memoria, que es a lo que yo me referiré aquí. Y lo relacionamos con algunos factores, como son hormonas, por ejemplo, algunos factores también genéticos o medidas electrofisiológicas. La memoria, sabemos que hay muchos tipos de memoria, pero si hablamos de la memoria en general, hay unas estructuras cerebrales básicas, que son las que aparecen aquí resaltadas, es hipocampo, amígdala y cortes prefrontal. Son fundamentales para el funcionamiento de la memoria, memoria declarativa, memoria de trabajo, memoria autobiográfica, pero son unas estructuras que a su vez son fundamentales para el procesamiento de estímulos y la definición de esos estímulos como estresores. Es decir, son capaces de influir sobre hipotálamo, núcleo paraventricular y desencadenar la respuesta de estrés. Es decir, lo que ahí está indicado, hay un solapamiento entre estructuras que son básicas para la respuesta de estrés, para el procesamiento y respuesta de estrés, y esas mismas estructuras son también fundamentales para la cognición, para los procesos cognitivos, sobre todo distintos tipos de memoria. El resultado de... no he hecho mucha referencia aquí. El resultado de la activación de esas que se produce a nivel del hipotálamo y sobre todo sobre la hipófisis, o troncoencéfalo, es la puesta en marcha del eje hipotálamo-hipófiso-adrenal y la liberación de glucocorticoides, en nuestro caso, en nuestra especie, sobre todo de cortisol. Ese cortisol, a su vez, afecta a las estructuras mencionadas porque tienen numerosos receptores para Decía que el cortisol es un glucocorticoide y los glucocorticoides tienen una distribución muy amplia, se concentran en distintos fluidos y podemos estudiar sus niveles basales, la respuesta que se produce, etc. Y a su vez, para que haya efectos, se requiere que el cortisol se acople a los receptores adecuados, que son de dos tipos, mineralocorticoides y glucocorticoides. Están distribuidos en distintas áreas del cerebro y del organismo, por eso pueden tener efectos distintos. Y además tienen acción sobre la expresión de genes y sobre receptores de membrana que realizan una respuesta más rápida. Yo voy hablando, si alguien me quiere preguntar, podemos hacerlo, porque así también vamos a ir interactuando, ¿de acuerdo? Bueno, cuando yo digo cortisol, estoy segura de que todos ustedes han dicho, vale, la hormona del estrés, es la que toca aquí, ¿no? Pues bueno, esa hormona a la que le damos ese atributo, ese calificativo, también se le está dando cada vez más otro que es muy importante, que es el de hormona metabólica. ¿Por qué? Porque su principal acción, o la acción más clara que tiene, es que aumenta los niveles de glucosa en sangre. Produce hiperglucemia. Lo cual es lógico porque si en una situación de estrés, saben ustedes que la respuesta que ya Caron estableció era lucha o huida. En ambos casos necesitamos energía para responder. Luego la glucosa en sangre va a facilitar, si entra en las células, va a producir, va a facilitar esa energía necesaria. Pero la hipoglucemia la relacionamos también con algunas enfermedades, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna enfermedad en que alguien se caracterice por hipoglucemia? La diabetes. Se puede hablar de la diabetes y de la relación del estrés y la diabetes. Ahí está.
Hay glucocorticoides, el cortisol, y el cortisol, daros cuenta, va a producir que haya más azúcar en sangre, va a producir que se inhiban las proteínas, que se degraden y que se inhiba la síntesis de nuevas, lo cual no es muy positivo, porque necesitamos proteínas como enzimas y necesitamos proteínas para nuestra estructura. Y luego también la degradación de lípidos. La degradación de lípidos, y con la degradación de lípidos, ácidos grasos. Todos sabemos que no es bueno para ninguno muchos ácidos grasos en sangre. Tiene además poder antiinflamatorio, inmunosupresor, o sea, el sistema inmune se nos viene abajo, y además actúa sobre otras hormonas, puede facilitar la acción de otras hormonas. Luego no podemos perder de vista la importancia del cortisol y de los glucocorticoides. Son uno de los pocos grupos de hormonas que necesitamos para vivir. Con otros podemos vivir mal, pero sin glucocorticoides no habría vida. Pero cuando hay un exceso, eso es muy contraproducente por todos esos efectos que hemos visto. Y se modifica también la morfología de las personas. Abajo tendríamos una imagen. Está muy relacionado con la obesidad, indudablemente. Ahí hay unos círculos viciosos muy fuertes entre unos y otros. Estrés y salud mediado por los niveles de glucocorticoides, entre otros muchos factores. No voy a decir que sea el único, pero sí que es muy importante. Bueno, ¿qué es lo que hacemos muchas veces en nuestro laboratorio, en esos estudios que les he mencionado? Pues cuando los queremos estudiar a nivel experimental, lo que usamos son algún estresor, algún estímulo que ya está reconocido como un estresor eficiente y se aplica. Y antes, durante y después vamos tomando mediciones. El cortisol tiene la ventaja junto a algunas otras hormonas, de que se puede medir, por ejemplo, en saliva. Yo había dicho antes fluidos, indudablemente en sangre, pero también en saliva. Para los psicólogos, la posibilidad de que sea en saliva fue un avance magnífico, porque se pueden obtener muchas medidas y entonces obtener curvas de respuesta y no quedarnos con unos valores puntuales. Entonces, en este caso, aquí podríamos ver un esquema típico. Aquí está el estresor, se toman medidas antes en la línea base y después durante la recuperación. Esto en rojo son los tubos de saliva, las muestras, y aquí también pone HR por la frecuencia cardíaca que se puede estar midiendo, o cualquier otros, o algunos, cualquier pero algunos otros valores. Aquí tenemos una curva de respuesta de ese cortisol ante un estímulo de laboratorio como el que he mencionado yo aquí. Entonces aquí se puede ver, por lo que decíamos de la edad, estas curvas son las curvas, aquí se produce el estresor y entonces de la línea base se produce un aumento de hormona y luego una reducción. Hay 4 líneas, aquí abajo se ven otras, ahí se ve mucho mejor que en mi pantalla. Los puntos suspensivos son situaciones control. Hay 4 grupos de personas que fueron sometidas a la situación de estrés y que el otro día a una situación control. La situación control no generó respuesta de cortisol y aquí sí que se observa. Se puede ver que las curvas son diferentes. Las curvas que muestran un pico, que sería lo que es en principio más adaptativo, son las curvas que corresponden a las muestras de hombres. Hombres mayores, este de aquí blanquito, y hombres jóvenes. Lo que observamos es que hay una respuesta de cortisol y luego una recuperación clara, o sea, la curva desciende en los jóvenes, no desciende tanto en los varones. La idea de una respuesta saludable es una subida, un pico, y luego una recuperación, que haya reactividad, pero que haya luego recuperación. Las 2 curvas de abajo son de mujeres. En este caso,
Esta de aquí, en blanquitos, son las mujeres mayores. Hay un pico y luego hay una no recuperación. Los niveles se mantienen altos durante el mismo tiempo. Y esto de aquí son mujeres jóvenes. Como se ve, el pico es muy pequeño. En el caso de las mujeres jóvenes hay que tener en cuenta la fase del ciclo menstrual, porque van a haber variaciones importantes. Y en este caso, el grupo era de mujeres en fase folicular. Tenemos otros datos, en fase luteínica, la curva se parece mucho más a la de los varones. O sea, hay una distinta respuesta en función del sexo-género, pero también, y eso hay que tenerlo presente, en función de los estímulos que provocan la respuesta. Aquí tenemos el alfa-amilasa, no lo he nombrado. La alfa-amilasa es una enzima que se está utilizando como un indicador de la actividad del sistema simpático. Cuando se responde a estrés, hay activación simpática y respuesta del eje cortical. En el caso de la alfa-amilasa, no hay diferencias de sexo, pero sí hay diferencias de edad, como se puede apreciar. Y no se encontraron en la reactividad de la frecuencia cardíaca. En este caso, estas gráficas corresponden a un estudio en que se aplicaba el estresor y a continuación se aplicaba un test para que aprendiesen, consolidasen y recuperasen la información. O sea, el estresor y luego estaba la tarea. La tarea concretamente en este caso es un test, Ravel, que consiste de una lista de palabras que se van presentando en 5 ensayos sucesivos y que se tienen que aprender. Y que en un momento determinado hay una lista distinta que genera una interferencia y luego se vuelve a pedir la lista original. Esta curva corresponde a los jóvenes, 5 ensayos primeros, el descenso después y posteriormente el nivel de aprendizaje. En el caso de los mayores también están aprendiendo, también está la bajada con la interferencia y aquí es donde aparecen las diferencias significativas. Solo encontramos diferencias significativas debidas a la presentación de estrés en la parte de interferencia, es decir, falla la inhibición de información no relevante. Ese era el tema. Y había algunas diferencias sexuales que nos aparecen aquí en la primera parte que achacamos a la memoria del trabajo. Bueno, se han hecho otros estudios en los que el estresor no está justo antes, sino que está antes de la consolidación, antes de la recuperación de información, para ir viendo las diferencias, que pueden ser distintas. Y son también distintas según el tipo de memoria que estemos evaluando. En cualquier caso, como idea general, tendríamos que el estrés agudo aumenta los niveles de cortisol y se pueden producir déficits cognitivos puntuales. Estoy resumiendo muchísimo de muchos datos y mucha información, no exclusiva de nuestro laboratorio, sino en general. El estrés crónico produce unos niveles mantenidos de cortisol, puede tener ese efecto neurotóxico y actúan sobre esas mismas estructuras que he mencionado antes. En relación a eso, pues puede afectar más a distintos tipos de memoria. La memoria emocional, la declarativa, la de trabajo, y todo eso se puede relacionar con ese efecto neurotóxico, con un deterioro cognitivo. De hecho, ya hubo en los años 80, creo que fue, Sapolsky, que es un importante investigador de estrés, ya propuso una teoría que le llamó de la cascada de glucocorticoides, que consideraba como esa cascada tenía efectos tóxicos sobre el funcionamiento cerebral y cognitivo y por tanto favorecería el deterioro cognitivo. Bueno. Yo había dicho antes que gran parte del interés por la memoria viene dado por el cambio poblacional que se está dando a nivel mundial. Afortunadamente, pues la esperanza de vida va aumentando, cada vez hay más personas que llegan
estudiar a más edad. Y eso está siendo en distintos países, pero también puede verse a nivel global. En esta imagen, pues en la parte de arriba tendríamos representado del 2014. En rojo están aquellos países que tienen un porcentaje muy alto de personas con más de 60 años, o 65, y aquí abajo, pues ese colorido, como vemos, se ha extendido a otros muchos países. Eso es lo que está, lo que es previsible según los analistas. Cada vez hay más centenarios. En España tenemos cada vez más personas mayores de 100 años y muchas veces pues, les hacen entrevistas o se aparecen en algunos programas y efectivamente está muy bien. En las pirámides, yo la que he traído es la de España, pues están realizadas para los distintos países y se va viendo que efectivamente pues, se está produciendo ese cambio. Concretamente en España lo que hay es cada vez más mayores y menos niños. Esa es la realidad. Pero bueno, yo esto lo quería, esta imagen sobre todo es por expresar las diferencias sexuales. Porque es verdad que en principio las mujeres vivimos más años, no está muy claro si vivimos mejor, pero más años sí. Las medias, hace poco en España salió la diferencia, hace 3 o 4 meses. Habían mejorado, digamos, la edad media en hombres, pero no en mujeres, lo cual puede tener mucho que ver también con el cambio de roles sexuales. No sabemos. Esta imagen es para mostrar cómo algunas de las enfermedades y de las que yo voy a ir haciendo referencia, pues tienen una prevalencia distinta en mujeres y hombres. De hecho, el Alzheimer es más prevalente en mujeres, también la depresión, la ansiedad. En cambio, en varones, pues Parkinson, autismo, etc. Muchas de estas enfermedades se han asociado, se han relacionado con desregulaciones de ese eje que yo he mencionado, del eje hipotálamo hipofiso adrenal. Y por eso se han ido estudiando cómo responde a distintos estímulos o cómo se comporta en situaciones basales. Volvemos ahora a las quejas de memoria, porque no solo se ha ido trabajando sobre esas evaluaciones objetivas de la memoria, sino cómo perciben las personas su funcionamiento, ¿no? La función cognitiva. Y entonces se considera que esa percepción es está en uno de los núcleos centrales del deterioro cognitivo o del declive y que podría relacionarse con los trastornos neurodegenerativos. Aquí tengo que hacer referencia, y voy a hacerlo en las diapositivas siguientes, a la relación o a la equiparación entre el concepto de quejas subjetivas de memoria y el declive cognitivo subjetivo. Son denominaciones que han aparecido, no sé si haciendo un estudio ya histórico, yo creo que bastante a la par, y pasa muchas veces en psicología, ¿no? Que utilizamos muchos términos que tienen mucho que ver y no diferenciamos lo que hay, porque a lo mejor muchas veces lo que pasa es que se están solapando. ¿Vale? Entonces, quejas subjetivas de memoria, y algunos de los cuestionarios se llaman así, pero también está el declive cognitivo subjetivo, que ha ido ganando puntos, por decirlo de alguna manera, y cada vez más es la terminología, el término que se está empleando en la investigación para relacionarlo con esa posible secuencia o fases de deterioro. Hay más denominaciones de deterioro cognitivo, declive subjetivo, etc. Hace un tiempo hice una búsqueda, ¿no?, en PubMed de qué artículos aparecían como quejas de memoria o como declive cognitivo, subjetivo. Siempre nos estamos moviendo en lo subjetivo ahora, Y, pues esas son las curvas un poco que salen. Pero si vamos a los artículos concretos, nos encontramos que pueden denominarlo de distinta forma
lo están evaluando es el mismo, con lo cual pues tenemos ahí solapamiento, cierta confusión en la terminología. El declive cognitivo, aquí vamos a seguir con él como SCD, es una percepción otra vez, pero en este caso es de declive, es de que estoy peor de lo que estaba. He empeorado. Hay una condición temporal que no estaba tan considerada cuando hablamos de quejas, de si fallas en esto o fallas en lo otro. Ese sería un factor importante. Pero también se considera que no debería haber evidencia objetiva y que en realidad se trata de un autoinforme de empeoramiento y de que, bueno, pues cada vez hay pérdidas de memoria más frecuentes. El tema está que en algunos estudios se empezó a ver que efectivamente aparecían, empleando neuroimagen también, pues cambios patológicos y algunos de ellos aparecen en algunos de los biomarcadores típicos del Alzheimer, lo cual llamó mucho la atención y ha supuesto, digamos, un gran interés, la atracción de un gran interés por este fenómeno y por si pudiese ser un indicador temprano del Alzheimer y de la demencia, incluso antes que el DCL, que el deterioro cognitivo leve. En un momento dado se produce un agrupamiento de expertos, de investigadores, un grupo de trabajo que a mi entender fue un avance importante y que intentaron como poner en común los requisitos, las formas en que había que investigarlo, cómo se podía establecer un poco ese diagnóstico de forma más adecuada. Entonces, la primera publicación de este grupo, habían habido intentos anteriores de varios organismos, sobre todo norteamericanos. Pero este grupo, que es un grupo más abierto, más internacional, pues al final acabó, es el grupo que se llama SCD1 y estuvo estableciendo esas características para este fenómeno. Autoexperiencia persistente de declive en la capacidad cognitiva en comparación con un estatus previo normal y no relacionado con ningún evento agudo. En segundo lugar, rendimiento normal ajustado a edad, género y educación en test cognitivos estandarizados empleados para clasificar el deterioro cognitivo leve o la enfermedad del cerebro. Es antes de. Es esa percepción que tiene la persona antes de que, cuando pasemos las pruebas, podamos constatar. Criterios de exclusión, indudablemente, porque sería haya un diagnóstico del deterioro cognitivo o de demencia. O que haya, y esto es muy importante, enfermedad psiquiátrica o neurológica, diferente de la enfermedad del cerebro. Un trastorno médico o incluso medicación que favorezca ese declive. Importante que si hay un diagnóstico de depresión, hay que excluir a los pacientes. Pero si es una depresión subclínica, pues puede considerarse todavía dentro. Y aquí tenemos una de las grandes dificultades que está habiendo hoy en día con esto, el tema de la depresión. La depresión indudablemente está asociada a muchas de las enfermedades asociadas a la edad. Entonces, se puede estar detectando deterioros cognitivos, pero hay una contribución de la depresión que no es desdeñable. Bueno, esto es un poco largo, pero bueno, sirve para indicar cómo puntualizar muy bien qué se debía de tener en cuenta cuando se investigase a estos grupos de pacientes y qué información se debería conseguir y poner en común para poder seguir avanzando más y mejor en este síndrome y sus bases. Esta imagen, supongo que les resulta conocida, tenemos aquí, de este grupo, tenemos aquí
las distintas fases preclínicas y las fases ya clínicas. Aquí ya tendríamos el deterioro cognitivo y ya la demencia, y como el declive cognitivo subjetivo sería, o se está colocado como una fase anterior, que podría ser unos determinados años. Cuando ya se detectan en la batería neuropsicológica apropiada ya acordada, entonces ya estamos entrando en el inicio de ese deterioro cognitivo leve y ya adentrándonos en las fases siguientes de la enfermedad. Siempre en los temas de diagnóstico y de medida hay un juego, ¿no?, entre sensibilidad y especificidad. Si somos más sensibles o somos más específicos. Entonces, este grupo de trabajo se lo ha planteado como algo que sucede en el tiempo, que conforme vayamos ganando más información se irá ajustando mejor la especificidad y de momento se está considerando más factores. Y se separa lo que sería el declive cognitivo subjetivo. Se separa un subgrupo o se intenta especificar más unas condiciones para un declive cognitivo subjetivo plus, que sería el que realmente podría asociarse más a la enfermedad de Alzheimer. Porque démonos cuenta de que con la edad y con el envejecimiento sano y saludable y activo, pero también hay unas afecciones en el funcionamiento cognitivo. Entonces, separar lo que es propio de ese envejecimiento, que diremos que será normal, del que tiene asociadas alteraciones ya que podemos considerar de enfermedad, pues resulta bastante complicado. Esto nos pasa con otras cosas, con la diabetes, por ejemplo, que mencioné. En este caso, ya se establecen cosas interesantes. Se establece que la edad de inicio debería ser a partir de los 60 años. Si hay quejas de memoria antes, eso no es, eso es otra cosa. Que tiene que haberse iniciado en los últimos 5 años, que tiene que producir ya no quejas, sino preocupación. Es un elemento ya diferente. La preocupación muchas veces lo que lleva asociado ya es ir al médico o ir a clínicas de memoria en aquellos países en que existan. Y es muy importante, bueno, y el sentimiento también de peor rendimiento que otras personas de la misma edad, más o menos, y si es posible, habría que obtener confirmación de ese declive por parte de un informante, generalmente es un familiar, para contrarrestar presencia del APOE4, por ejemplo, y evidencia de biomarcadores. Si se están haciendo posibles estudios de cacao, pues entonces todo eso va a enriquecer y va a favorecer el diagnóstico. Es muy importante el informante, es muy importante la evaluación longitudinal. Por eso se están estableciendo programas en que se hace seguimiento de las personas. Entonces se puede observar si al cabo de 3-4 años efectivamente hay declive en unas determinadas aptitudes. Las escalas breves no funcionan. Las escalas breves, el Minimenta, que supongo que aquí también se utiliza, el Minimenta no es bastante sensible para esto. El MOCA es más, pero se necesitan baterías. Porque cuando ya se aplica una batería, entonces ya se detectan, como veremos después, déficits específicos. Y luego hay datos demográficos muy importantes. El nivel educativo y la reserva cognitiva son básicos. Pueden estar enmascarando en realidad también algunas de estas alteraciones. Otro aspecto que resaltaríamos sería el edadismo y los estereotipos de edad, lo que podría ser un fenómeno de envejecimiento subjetivo. La persona cuando empieza a sentirse ella misma, vamos a lo subjetivo todo el rato. Diferenciar entre preocupaciones y quejas, lo he mencionado y es importante.
y atención a las actividades básicas de la vida. En principio no deberían estar empeñadas, pero es muy importante también caer en la cuenta de que muchos de los test que nosotros estamos empleando son test muy alejados de la realidad. La lista de palabras que yo he mencionado antes es típica, es el uso, pero bueno, pues no deja de ser bastante poco ecológico, por decirlo de alguna manera. Hay dos características adicionales: consistencia a lo largo del tiempo y la búsqueda de ayuda médica, que ya lo he mencionado. Hay un metaanálisis que dice que las personas con el declive cognitivo acaban desarrollando demencia un 14% aproximadamente y DCL un 27%. Y que eso vendría a darse como 10 años antes ya del diagnóstico que existe. Todos sabemos que lo que está habiendo es un gran interés por tener indicadores previos, lo más precoces posibles, en la medida en que se pueda luego implantar pues, tratamientos también lo más adecuados que puedan ser. La etapa del deterioro cognitivo, mejor dicho, del declive cognitivo subjetivo, sería la etapa 2. Aquí esto sería normalidad, la etapa 2, y aquí empezaría el TCL y toda la demencia, distintos grados de demencia. Pero, junto a esa secuenciación, es muy importante considerar este otro aspecto, que en esta imagen yo creo que queda muy claro. Porque, bueno, aquí está señalado en colores, ¿no? En blanco es una ausencia de declive. En verde es cuando ya hay un declive cognitivo subjetivo, y en rojo ya cuando estamos ya con la demencia. Entonces, aunque en un momento dado se pueda, en un grupo de personas, ver que hay ese declive, que hay puntuaciones significativas en esos valores, pues puede ser que no pase de ahí y que se vuelva a la normalidad. Imaginemos que ese declive, que ese empeoramiento es debido, por ejemplo, a un estado depresivo, una depresión. Y esa depresión o a una situación puntual, pues una vez recuperada, se vuelve al estado. Otras veces se llega a producir ese deterioro y otras veces la secuencia ya es mucho más rápida, dependiendo de muchos otros factores. Por tanto, el SCD es un marcador útil, se considera un marcador útil basado en la identificación de individuos en esa etapa 2 que he mencionado. Es importante identificar el riesgo de progresar a deterioro cognitivo leve o a demencia, y en eso está ahora un poco la investigación. Es importante también separar la investigación, si es con participantes, con pacientes clínicos o con participantes voluntarios, para poder diferenciar bien esos resultados. El valor predictivo de los biomarcadores son a nivel de grupo. ¿Por qué es importante señalar esto? Si el APOE4 ya sabemos que supone un riesgo, pero supone un riesgo y se puede tener en cuenta a nivel grupal, pero no a lo mejor en la persona concreta, que puede tener otros mecanismos, digamos, de compensación, y entonces no acabar, por tanto, hay que ser cuidadosos con eso. Y Jensen es el mismo autor que había comentado antes. En el 2020 hizo mucho hincapié en las recomendaciones para la salud mental. Hasta ahora eran personas mayores, ya dentro de la última fase ya, personas mayores, y que se ha ido intentando especificar, ver cómo se puede mejorar la investigación, el diagnóstico y conocer más de aspectos puntuales de ese fenómeno y de esa secuencia. Ahora quiero hacer referencia más a la edad y algunos datos propios para complementar todo esto, porque cuando nosotros llegamos, he dicho ya antes que llevamos mucho tiempo estudiando estrés y memoria objetiva, evaluada neuropsicológicamente, pues nos empezamos a encontrar con esta percepción de las quejas.
Pero es que resulta que, bueno, generalmente nosotros trabajamos con muestras de jóvenes y de mayores. Lo que yo voy a referirme son sanos. Tenemos otras muestras de pacientes, pero si nos atendemos a personas sanas y personas activas intelectualmente, pues unas muestras o unos grupos de 18 a 35 años, como he ido diciendo, y unos grupos de 55 a 75. Y lo que nos encontramos es que cuando empezamos a pedir voluntarios, pues quejas tienen todos. Decíamos, bueno, los mayores van a quejarse mucho, van a decir que tienen muchos fallos, pero es que los jóvenes también venían de forma muy clara. Entonces dijimos, bueno, está bien todo esto, pero hay que estudiar también a los jóvenes, a ver qué es lo que está pasando con esas quejas de memoria, ¿no? ¿Por qué consideran que tienen tantos fallos y tantos despistes en su vida diaria? En los menores de 60, un poco la literatura, había algunos datos que indicaban que, bueno, estaban en ese primer grupo de las 3 franjas que yo he mostrado, pues que sí, que pueden estar en este primer grupo, que pueden tener periodos por problemas personales, por lo que sea, en que perciben problemas de memoria, pero que no tienen por qué mantenerse mucho tiempo. Que podría estar más relacionado con algunos aspectos afectivos. Y de hecho había un estudio del 2010 en que habían tenido ya en cuenta que la causa atribuida a los fallos de memoria era bastante distinta en jóvenes y mayores. En líneas generales, después de todo lo que hemos ido viendo y antes de entrar en esos datos que decía, podemos mencionar o podemos señalar que el origen de las quejas o de ese declive cognitivo ha sido asociado a algunas enfermedades cerebrales, algunos traumatismos realmente también, a enfermedades neurodegenerativas, a trastornos psiquiátricos o condiciones psiquiátricas o clínicas, a enfermedades metabólicas. Yo he nombrado la diabetes. La diabetes cada vez más se está estudiando en relación al deterioro cognitivo. Hace unos años era el pie diabético, por ejemplo, o los problemas en retina. Ahora es el deterioro cognitivo, porque afortunadamente hay más fármacos, se vive más años y entonces se pueden atender otros aspectos. Y ahí aparecen los aspectos cognitivos y psicológicos. Enfermedades cardíacas, la hipertensión, por ejemplo, se ha estudiado en relación hepática. Nosotros estamos ahora colaborando con un grupo en cirrosis hepática y también se está buscando esos factores de deterioro cognitivo y otras. Bueno, luego el empleo de sustancias psicoactivas. Y algunas veces son los mismos fármacos que se están dando. Por ejemplo, en los ensayos clínicos. Está ya dicho en algunas publicaciones como algunos de los fármacos que se están empleando están afectando al funcionamiento cognitivo. Mejorarán algunos otros aspectos, esperemos. Bueno, y algunos trastornos, rasgos de personalidad, etc. Ya me piden que vaya cerrando. Vale. Entonces, en jóvenes, pues en jóvenes, si estaba relacionado con asuntos afectivos o con temas afectivos, pues sobre todo muy relacionado también con el estrés, lo cual a su vez produce más estrés en el joven que considera que es poco eficiente. Bueno, aquí algunos datos. Cuando comparamos jóvenes sanos, encontramos que las quejas de memoria se relacionan negativamente con la memoria episódica. O sea, a más quejas, memoria episódica inmediata, empeorada. Pero sobre todo en aquellas personas con mayores puntuaciones en neuroticismo. O sea, el neuroticismo aquí aparece como una variable moduladora muy importante. Si seguimos indagando en los aspectos afectivos en los jóvenes, entonces encontramos que la ansiedad y la depresión están muy asociadas a esas quejas y moduladas en este caso por la resiliencia, que aquí aminoraría esa
esa relación. Voy a ir pasando. Cuando comparamos a los jóvenes y a los mayores, son distintos grupos siempre, entonces encontramos que las quejas se asocian a la ansiedad, tanto en mayores como en jóvenes, la positividad, el ser positivo, negativo a las quejas, pero esto solo en jóvenes y en mujeres. Aquí nos aparece una diferencia con los hombres. Y ya resaltaría cómo las quejas y el funcionamiento del eje hipotálamo-hipofisio-adrenal está moderado de forma distinta en el grupo de jóvenes y en el grupo de mayores. En el grupo de jóvenes está moderada por esa resiliencia y otros factores psicológicos, y en el de mayores por la edad. Solo cuando separábamos entre los mayores, los más mayores jóvenes de los más mayores, ahí aparecía. Y ya termino diciendo que, bueno, cuando nos fijamos solo en mayores, son mayores, insisto, mayores sanos, con quejas y sin quejas, hombres y mujeres, entonces sí que aparecen algunas diferencias en lo cognitivo que se concretan en atención y memoria declarativa inmediata, lo mismo que les pasaba a los jóvenes. Pero no aparecen diferencias en todo esto que hay en la parte inferior. Funciones ejecutivas, memoria de trabajo, fluencia fonológica y semántica, etc. Aparecen diferencias en salud mental. Depresión, ansiedad raso, neuroticismo, percepción de estrés. Eso tiene también que ver con cómo percibimos los estímulos. Aquí se hicieron potenciales evocados con caras con distintas emociones. Entonces, las personas que tienen los mayores con quejas de memoria son más lentos y menos precisos, y mostraban déficits en el procesamiento de expresiones emocionales afectivas. En un estudio compañero de este, nos centramos en la toma de decisiones, y también volvimos a encontrar un peor rendimiento en la memoria. Terminamos ya con las conclusiones. La edad es esencial para abordar las causas y el significado de las quejas de memoria. Quejas y deterioro cognitivo o declive cognitivo perjudican la calidad de vida y podrían ser etapas precoces de enfermedades neurodegenerativas, aunque no siempre. La etiología es multifactorial, existiendo numerosos factores que influyen, no solo los genéticos, sino el neuroticismo, la soledad, etc. Hay que diferenciar entre fallos, quejas y preocupación. También pueden haber tipos distintos de quejas. Ahí no he entrado, pueden haber de memoria o de concentración, y eso va cambiando. Y la importancia de la sintomatología depresiva y la terapia psicológica. Por tanto, hay que incrementar la detección atendiendo a los criterios que he dicho de estos grupos de trabajo que van mejorando un poco las condiciones en que podemos seguir avanzando. Se trata de conseguir más años a la vida, pero vida a los años. Y eso supone no solo una buena genética, que es una condición pero no suficiente, sino muchos factores que ya están más a nuestro control. Una vez controlados también otros, como puede ser los propios servicios sanitarios existentes en cada pero muy relacionados con el estilo. Nada, hemos llegado al final. Muchísimas gracias por la atención. Unas palmas, por favor. Muchísimas gracias a la doctora Alicia Salvador.